Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa de Charlas Saludables. El día de hoy, pues seguimos siempre en este tema de cuidarnos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado de tantos temas que de seguro algunos usted conocía y algunos otros tal vez no. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la nutrición en los pacientes renales. Si usted recuerda y ha visto todos los demás capítulos, sabe que hemos hablado mucho sobre cómo cuidarnos las personas que aún no padecemos y que esperamos de verdad no padecer enfermedad renal. Cómo cuidar nuestra alimentación y cómo hacer una alimentación balanceada y nutritiva. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de cómo se nutre entonces un paciente renal. Para eso nos acompaña la licenciada Paulina Castañeda. Ella es licenciada en nutrición clínica de la Universidad Francisco Marroquín. También cuenta con una certificación en coaching nutricional por el Nutritional Coaching de Barcelona y de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es nutricionista en el Servicio de Atención Primaria en Salud Renal. Así que Paulina, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Nicté, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes recomendaciones saludables para poder apoyar a nuestro paciente. Gracias Pau, la verdad es que vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos hablado mucho de cómo las personas sanas o las personas comunes y corrientes como tú, como yo, cuidamos nuestra alimentación, pero sabemos que la nutrición juega un papel muy importante para incluso evitar que un paciente renal llegue a necesitar la diálisis, ya sea peritoneal o la hemodiálisis. Así que, Paulina, cuéntanos primero, hagamos una recapitulación. Si usted no ha visto los capítulos anteriores, cuéntanos o dale a la audiencia unos tips de cómo cuidar su alimentación, que no es paciente renal. Es muy importante que nuestra alimentación pueda ser variada, que podamos incluir todos los grupos de los alimentos, frutas, verduras, grasas saludables, por ejemplo, una grasa saludable es como el aguacate, frutos secos, semillas. Es importante también que evitemos lo que son las grasas saturadas, que son esas grasas malas, y prefiramos preparaciones con menos cantidad de aceite. Es importante también que podamos incluir diariamente frutas, verduras como mencioné, y lo que son los cereales integrales. Sí, y elegir sobre todo de repente esos alimentos que no tienen preparación, ya sabes, como que no vienen enlatados, no tienen de repente preservantes, todo eso, ¿verdad? Elegir lo natural. Así es muy importante que los alimentos sean lo más natural posible, que evitemos todos los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Así como tú mencionas, ya que también todos esos alimentos son muy altos en sodio. Sí, ya vamos a hablar de eso que tanto daño nos hace el sodio. Pero entremos entonces ahora, ya que hicimos un refresh de lo que realmente deberíamos tomar en cuenta para cuidar nuestra alimentación, ahora entremos de lleno cómo es entonces la nutrición en una persona que padece insuficiencia renal crónica. Paulina, ¿cuál es la importancia, cuál es el papel que juega una dieta adecuada en el manejo de la enfermedad renal? Una dieta debe ser balanceada, debe ser adaptada, individualizada, es muy importante. Debe incluir todos los grupos de los alimentos como proteínas, carbohidratos, grasas, y también es importante que sepamos que la dieta debe cubrir los requerimientos. Una dieta balanceada, al llevarla, nos ayuda a la prevención de las enfermedades crónicas. En la función renal, los riñones ya no están trabajando de la misma manera. Entonces, en la dieta debe de cumplir todas estas características que estoy mencionando, pero adaptada a que la función renal ya se encuentra deteriorada. Asimismo, los pacientes deben de aprender a seleccionar correctamente los alimentos. Esto les va a ayudar a poderse sentir mejor, a que puedan haber un balance adecuado de los minerales como el potasio, el fósforo, el sodio en la dieta. Es importante que la alimentación se pueda llevar en conjunto con un nutricionista desde las etapas tempranas. ¿Por qué? Porque en las etapas tempranas es importante poder controlar los alimentos y principalmente poder controlar los alimentos que son fuentes de proteína. Las proteínas las encontramos principalmente en los alimentos de origen animal, como por ejemplo el pollo, las carnes, los lácteos, los pescados. Al llevar una alimentación baja en proteínas nos ayuda a reducir el progreso de la enfermedad renal o a enlentecer su progreso. Y ya en las terapias sustitutivas de diálisis peritoneal y hemodiálisis, la dieta también es importante, ayuda a que el paciente se pueda sentir mejor, a poder cubrir sus requerimientos nutricionales y principalmente a mantener un estado nutricional adecuado.
Y es que la verdad es que, por ejemplo, en tu caso, tú juegas un papel muy importante en el caso de UNAERC, ¿verdad? Que contamos con este servicio de prediálisis, como lo dice su nombre, ¿verdad? Hace que el paciente que todavía está en una etapa temprana de la enfermedad, a través de un equipo multidisciplinario en donde entra la nutrición, una nutrición adecuada, se hace que el paciente no llegue tan rápido a necesitar la diálisis, que ya es una etapa final, una etapa terminal de la enfermedad. Por eso es importante saber lo que la nutrición hace en la vida del paciente y, como tú decías, una nutrición individualizada. Así que, ¿qué recomendaciones generales se daría entonces en alimentación a un paciente renal? Como tú ya bien mencionaste, es muy importante que la dieta pueda ser individualizada, ¿sí? Por eso es muy importante, como mencionaba anteriormente, que los pacientes y los familiares de los pacientes puedan abocarse con un nutricionista para poder recibir estos consejos. Y a nuestros pacientes de la UNAERC, yo los invito a que puedan pasar a sus consultas nutricionales para que nosotros podamos apoyarles y ayudarles con consejos, recomendaciones nutricionales. Y en cuanto a recomendaciones generales, es muy importante saber que debemos de reducir el control, la cantidad de sodio en la dieta, reducir la sal, ¿verdad? A veces la sal no sabemos si está en todos los alimentos o dónde encontrarla, pero principalmente lo que es la sal de mesa y todos los alimentos altos en sodio, que son los alimentos procesados. Y acá pues preferir las especies naturales para poder condimentar nuestras comidas, agregando una gran variedad que tenemos actualmente, pimienta, ajo, cilantro. Entonces es muy importante que estas las utilicemos para poder realzar el sabor de los alimentos. También es importante que el paciente pueda controlar la cantidad de líquidos que consume. Otra recomendación es consumir lácteos que sean bajos en grasas, evitar lo que son las bebidas gaseosas, aguas azucaradas. También es importante que el paciente pueda evitar todas las grasas saturadas y preferir grasas saludables, principalmente los aceites vegetales para cocinar los alimentos. Aquí puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de canola. Estos se pueden utilizar para preparar los alimentos, pero es importante que el paciente pueda evitar principalmente lo que son las frituras. Y ahorita que te escuchaba, me viene algo a la mente y la verdad creo que los pequeños cambios que uno va realizando hacen un gran impacto en la salud. Algo que yo aprendí con algo tan pequeño, ¿verdad? Que es cambiar la sal de ajo por ajo en polvo. Eso es totalmente diferente. No es lo mismo comprar sal de ajo que ajo en polvo, o sal de cebolla en lugar de... pues al revés, cebolla en polvo en lugar de sal de cebolla. Entonces son cositas pequeñas que pueden ir impactando de una manera grande en la salud de las personas y de las familias. Tú bien mencionabas, por ejemplo, sustituir el aceite, no sé, ¿qué tipo de aceite sería el dañino para sustituirlo por un aceite de oliva, por ejemplo? Es importante saber que en el mercado hay diferentes aceites, pero los aceites más saludables son los que mencioné, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de canola, pero a pesar que estos sean saludables, no quiere decir que los podemos utilizar en grandes cantidades. Entonces la porción siempre es importante en el paciente, y no solo en el paciente, sino que en todos nosotros, ¿verdad? Sí, buen punto. No es solo comer saludable, sino también controlar nuestras porciones. Buen punto. Y Paulina, cuéntanos entonces un poquito, hablabas del potasio, del fósforo, del sodio. Hablemos de esos nutrientes que deben ser controlados en la dieta de un paciente renal y por qué deben ser controlados. Es importante saber que los nutrientes se pueden dividir en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son esos nutrientes grandes, si los queremos ver así de una forma más fácil. Acá entra lo que son las proteínas, carbohidratos, grasas, y los micronutrientes son los nutrientes pequeños que les podemos llamar. Acá son las vitaminas y los minerales. Todos los nutrientes son importantes en el paciente renal, pero es importante saber que en la enfermedad hay unos nutrientes que se empiezan a alterar. Aquí entra lo que son el sodio, el potasio, el fósforo. Estos se empiezan a alterar en el paciente. Entonces es muy importante que el paciente pueda saber dónde se encuentran estos minerales y poder hacer una selección correcta de sus alimentos. Sí, buenísimo, porque yo he visto, por ejemplo, en el tipo de dietas que se le da a los pacientes en UNAERC, que le reducen el consumo de fósforo, sodio, potasio. Pero hablemos entonces de las proteínas, que es un macronutriente, decías. Es un macronutriente. ¿Cuál es el papel entonces de la ingesta de proteína en la dieta de un paciente renal y cómo se determina la cantidad adecuada, qué alimentos debe disminuir? Es importante primero que sepamos que las proteínas las encontramos
en los alimentos de origen animal principalmente. Aquí entra el pollo, las carnes, los huevos, los lácteos. Estos los debemos de controlar en la enfermedad renal. Es importante saber que en las etapas o estadios tempranos de la enfermedad, como mencionamos antes, deben de estar bien controladas. Las guías recomiendan un aporte de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto debe ser calculado específicamente por un especialista, ¿verdad? Pero es muy importante saber que la cantidad en las etapas tempranas debe de disminuirse. Nos ayuda a disminuir la cantidad de proteínas, a que la enfermedad renal pues no vaya a progresar de una forma tan rápida. Y en los tratamientos sustitutivos de diálisis peritoneal y hemodiálisis, la pérdida de las proteínas es mayor. Entonces acá la ingesta debe ser mucho más alta en estas terapias. Ah, yo estaba confundida. Entonces, para recapitular, cuando el paciente ya está en alguna terapia de reemplazo de la función renal, dígase diálisis, entonces la ingesta de proteína es mayor. Así es, ¿verdad? Se consume en las etapas predialíticas o etapas donde el paciente no se encuentra en ninguna terapia de diálisis o hemodiálisis, reducimos el aporte de proteína y luego lo aumentamos porque en las terapias se pierde proteínas. Perfecto. Entonces debemos en ese punto aumentar la ingesta. Siempre importante, ¿verdad? Evaluándolo conjunto con un nutricionista para que se les pueda asesorar de una forma mejor. Entendido. Y solo pensando si hay en la audiencia de repente alguien que es vegetariano o vegano, ¿qué otras fuentes de proteína vegetal podemos encontrar, Paulina? Es muy importante saber que en la dieta podemos llegar a hacer mezclas vegetales. ¿Cuáles son las mezclas vegetales? Aquí es cuando nosotros unimos y formamos una mezcla que nos va a igualar a lo que es una proteína de origen animal. Entonces es importante que también sepamos que estas las podemos hacer, por ejemplo, al agregar frijol y al agregar arroz, puedo formar una proteína que iguala a una proteína de alto valor biológico, pero es muy importante resaltar esto en nuestros pacientes. Esto sí debe de estar muy controlado porque si nosotros venimos y hacemos estas mezclas vegetales, muchas veces se puedan elevar otros minerales en el cuerpo, por ejemplo el fósforo, el potasio. ¿Sí? Entonces siempre debe de estar calculado adecuadamente. Perfecto. Y bueno, hablemos un poquito entonces de estos dos elementos que se han mencionado mucho en los programas anteriores, que ha sido el sodio, el azúcar, la sal y el azúcar. ¿Cómo se controla entonces? ¿Cómo debe ser la ingesta del sodio y del azúcar en un paciente renal? Es importante saber que, como mencioné antes, el sodio lo encontramos en muchos alimentos, ¿verdad? No solamente como tal en la sal de mesa, sino que lo encontramos escondido en muchos alimentos. Entonces el paciente debe aprender a leer la etiqueta nutricional y los ingredientes. Creo que eso es clave para que el paciente pueda saber si ese alimento es alto en sodio o tiene grandes cantidades de azúcar. Leer la etiqueta nutricional. De igual forma, considero que es importante que el paciente pueda aprender a preparar sus alimentos en casa, tanto familiares como los pacientes. Al momento que preparamos los alimentos en casa, reducimos la cantidad de sal que se está agregando, porque es diferente. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante o una cafetería, yo no sé exactamente lo que se le está agregando a la comida, a diferencia que si yo vengo, preparo mis alimentos en casa, sé exactamente lo que lleva mi preparación de alimentos. Lo mismo sucede con el azúcar, ¿verdad? Es importante saber que el paciente no es que no pueda agregar azúcar, la puede agregar solamente si el paciente es diabético. En este caso, pues si no puede agregar azúcar, tiene que agregar lo que son los edulcorantes artificiales, pero si no, sí puede agregar azúcar, solamente es importante cuidar la cantidad. Ok, sí. Y algo que recuerdo yo que hablamos en algún momento en los programas es que si el alimento no sabe salado, no necesariamente quiere decir que no lleve sodio, y que un alimento no sepa dulce no quiere decir exactamente que no lleve azúcar. Entonces justo eso creo que es un buen tip, saber leer las etiquetas. Pero ¿cómo tú podrías explicarle a una persona como yo cómo fijarme cuando ya en la etiqueta del sodio es mucho para saber, no, este alimento no es bueno para mí? Es importante primero saber que las etiquetas, ¿verdad? Están nuestra etiqueta y aparte están la lista de los ingredientes. Sí. Si yo me voy a la lista de los ingredientes de los alimentos, el principal alimento es lo que más va a tener mi producto. El primero. El primer ingrediente. Entonces, por ejemplo, si mi primer alimento dice azúcar o sal, ¿sí? Mi alimento va a ser
alto en este alimento, ¿sí? Y es muy importante que aprendamos a leerlo, porque a veces tal vez no está en los primeros, pero sí lo lleva, ¿sí? Y en cuanto a las cantidades, es importante que se esté controlando, ¿verdad? No es que lo deba de reducir completamente, pero sí lo debo de controlar. Sí, buen tip. Entonces, en el orden en que aparecen los ingredientes, así es la cantidad que lleva ese alimento. Y también importante, cuando ya veo más de cerca mi etiqueta nutricional, ahí puedo ver, por ejemplo, azúcar, o dice carbohidratos y dice azúcar añadida, entonces eso está en gramos o en porcentajes. Y de igualmente, en el caso de la sal, ¿verdad? Dice sodio, y si un alimento es mayor a 140 miligramos por porción, esto quiere decir que es alto en sodio. Ok, 140 miligramos por porción ya es alto en sodio. Solo para recapitular. Gracias, Paulina. Y antes del corte, cuéntanos qué estrategias se pueden utilizar para reducir el consumo de fósforo, que tú lo mencionabas, en la alimentación de un paciente, pero también qué alimentos son los que llevan fósforo, ¿verdad? Es importante saber que en la enfermedad renal, en los primeros estadios, el fósforo suele mantenerse en rangos normales. Conforme la enfermedad renal va avanzando, ¿verdad? Los niveles de fósforo se van alterando. Entonces acá es cuando el paciente debe de saber desde etapas tempranas cuáles son estos alimentos. Primero, quiero mencionar que el fósforo lo podemos encontrar de forma orgánica y de forma inorgánica. De forma orgánica lo encontramos como de la forma natural, por así decirlo, principalmente en los alimentos de origen animal y en algunos de origen vegetal. Entonces, como había mencionado, de origen animal lo encuentro principalmente en lo que son carnes, lácteos, lo puedo encontrar en los huevos. Entonces, es importante saber que están en estos alimentos. Y en la forma inorgánica se encuentra principalmente en lo que son los alimentos procesados y en los aditivos de los alimentos, ¿sí? Todos los alimentos que vienen envasados, enlatados, son altos en fósforo. Entonces es importante que podamos saber que esos alimentos los debo de restringir de la dieta, porque el fósforo inorgánico, el fósforo que se encuentra en los aditivos de los alimentos, tiene una absorción de mayor al 90%. Entonces, primero es importante identificar si el paciente está consumiendo esos alimentos procesados, todos los enlatados, congelados, por ejemplo, son altos en fósforo. Entonces es importante quitarlos de la dieta. Sí, pues. Perfecto, ahí vamos ya entonces aprendiendo muchísimo más sobre nutrición. No habíamos como adentrado en este tema y la verdad es que estamos aprendiendo mucho acerca de estos temas minuciosos del paciente renal y su salud y su alimentación. Así que ahora nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Bueno, estamos de vuelta con este tema que nos tiene todos muy... ¿cuál sería la palabra? Una manera muy didáctica de explicar este tema con la licenciada Paulina Castañeda. Y vamos a seguir, ya hablamos un poquito de nutrientes, macro y micronutrientes. Hablemos entonces alimentos, un poquito ya más aterrizando alimentos. ¿Qué alimentos son buenos para mejorar o para mantener la salud del paciente renal? Considero que no existe como tal un alimento. O, por ejemplo, a veces les preguntan a los médicos una medicina para mejorar la salud renal. Y en nuestro caso, de la parte de nutrición, no existe un alimento como tal que pueda mejorar o ayudar a nuestra salud renal, pero sí es importante saber que un conjunto de alimentación saludable, un estilo de vida saludable, actividad física, ¿sí? Todo esto ayuda a que podamos tener una
salud renal adecuada, ¿verdad? Pero es muy importante que acá podamos incluir también lo que son los cereales integrales, frutas, verduras en nuestra alimentación. Es importante ir haciendo cambios en los hábitos de alimentación, por muy pequeños que sean, pero que sí los empecemos a hacer para poder al final llevar un estilo de vida saludable y así poder mejorar nuestra salud renal y evitar cualquier riesgo de enfermedades crónicas. Entiendo. Y hay otro elemento muy importante en el manejo de la enfermedad renal, que son los líquidos, ¿verdad? Hablemos de esto, Paulina. ¿Cómo se maneja el equilibrio de los líquidos en la dieta de un paciente renal? Porque el líquido no solo es el agua, hasta las frutas tienen líquido. Exacto, ¿verdad? Si bien como tú mencionas, ¿verdad? El líquido se encuentra en las frutas, por ejemplo, lo encontramos también en lo que consumimos, pero también, por ejemplo, en los caldos, los atoles, todos estos se cuenta al final como líquidos. Es muy importante que los líquidos los podamos estar controlando en la enfermedad renal. Primero, es importante saber que la cantidad de líquidos va a variar dependiendo del tratamiento en el que el paciente se encuentre, ¿sí? Si el paciente se encuentra en un tratamiento de diálisis peritoneal, de hemodiálisis, o no se encuentra en ninguno de estos, la cantidad de líquidos va a ser diferente. Sí. Es importante saber también que, por ejemplo, en el tratamiento de hemodiálisis, la cantidad de líquidos se va a evaluar dependiendo con la frecuencia que el paciente pase a su tratamiento, ¿verdad? Entonces, o si el paciente ya no orina, lo debemos de tomar en cuenta para dar una recomendación adecuada de líquidos. Si el paciente ya no está orinando, debemos de restringir esta cantidad de líquidos para evitar cualquier complicación, evitar que el paciente, por ejemplo, se hinche y retenga líquidos o se sienta fatigado. En la diálisis peritoneal es importante saber que la cantidad de líquidos no es tan restringida, es una restricción moderada y va a variar dependiendo la orina de 24 horas en el paciente y el drenaje de los líquidos peritoneales. Algo importante que también quiero mencionar en cuanto a los líquidos es que también tomamos en cuenta el clima en el que vive el paciente, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si el paciente vive en un lugar muy caliente, no podemos dar una muy pequeña cantidad de líquidos porque se puede llegar a deshidratar y va a tener mayor cantidad de pérdidas insensibles, ¿verdad? De líquidos, ya sea por medio del sudor, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para dar una cantidad de líquidos adecuada. De igual forma, por ejemplo, si nosotros damos al inicio una cantidad de líquidos, no quiere decir que esa es la cantidad de líquidos que se va a quedar el paciente. Eso va a ir variando, va a ir cambiando dependiendo del tratamiento, cómo el paciente va avanzando. Su actividad física también. También podemos ir tomando en cuenta ello. O por ejemplo, si el paciente antes orinaba más y empieza a orinar menos, ¿verdad? No puede seguir tomando la misma cantidad de líquidos. Estoy entendiendo mucho acerca de cómo se manejan los líquidos en el paciente renal. Sé que, por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre la dieta que tienen también los pacientes renales, pero ¿cómo será entonces la dieta con los pacientes renales que además son hipertensos, que también son diabéticos o que también son anémicos, ¿verdad? ¿Cómo es la relación de la dieta con estos pacientes? Es importante saber que estos factores de riesgo son modificables. Al ser modificables, es decir, que yo por medio de la alimentación, de actividad física, puedo venir y disminuir cualquier riesgo de padecer enfermedad renal. Entonces, la dieta, el paciente la debe de iniciar desde el momento que se entera que tiene estos factores de riesgo, ¿verdad? Digamos, si el paciente ya tiene hipertensión o tiene diabetes, debe de iniciar con una dieta desde esos momentos e ir haciendo cambios en los hábitos de alimentación. Al momento que el paciente tiene enfermedad renal, pero tiene hipertensión, tiene diabetes, debemos de tomar en cuenta todos estos factores y adecuar la dieta en base a sus requerimientos, individualizarla como había mencionado antes. Pero es importante que previo a eso, si el paciente no tiene enfermedad renal, que pueda empezar con cambios en los hábitos de alimentación para disminuir cualquier riesgo de enfermedad renal. Sí, y ahora en los niños, estos tips o esto que estamos platicando, ¿es lo mismo? Sí hay ciertos cambios en la dieta, debido a que los niños pues todavía se encuentran en crecimiento y desarrollo. La dieta no puede ser de la misma manera para los niños porque ellos todavía están creciendo, se están desarrollando. Entonces es muy importante que podamos saber que con ellos debemos de dar las cantidades adecuadas de energía para que puedan seguir su crecimiento, ¿sí? Que este crecimiento pueda llegar a ser óptimo.
Pero, por ejemplo, si no damos las cantidades de energía o de proteína que hemos mencionado, podemos afectar este crecimiento. Es muy importante también, y aquí quiero recalcar, que tratemos también como padres de involucrarnos en la alimentación, ¿sí? Porque a veces, como hemos visto en la alimentación de la enfermedad renal, hay mucha restricción. Entonces, para los niños muchas veces puede ser complicado consumir estos alimentos. Pero, por ejemplo, si agregamos diferentes preparaciones, o incluso puedo hacer figuras, ¿verdad? Hacer figuras con los alimentos, todo esto va a ser más fácil para que ellos puedan consumir sus alimentos, ¿verdad? También es importante mencionar que debemos de educarlos desde que sabemos el diagnóstico de enfermedad renal, educarlos para que ellos puedan tener una adecuada selección de los alimentos e involucrarlos en la compra también, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez ellos no saben cómo debe ser su dieta, pero si desde pequeñitos los estamos involucrando, el apego a la dieta va a ser muchísimo más fácil. Ah, interesante. Sí, hacerlos parte importante y parte activa, ¿verdad?, del cuidado de su enfermedad. Y bueno, Paulina, viene un momento que a mí me encanta escuchar los consejos que nos dan los expertos, así que, Paulina, un momento de tu consejo saludable. Es muy importante que podamos incluir frutas, verduras diariamente. Es importante también que podamos incluir 5 tiempos de comida, el desayuno, almuerzo, cena, e incluir refacciones saludables. Bueno, viene también esta parte que me gusta mucho de las preguntas que nos envían las personas que nos están viendo. Tengo un par de preguntas que me gustaría compartir contigo. A ver, preguntan, y creo que entiendo bastante esta pregunta porque yo también, al igual que usted, pues no soy nutricionista o no he conocido de lleno sobre este tema. Dice la pregunta, ¿me puede explicar qué alimentos tienen potasio, sodio, fósforo? Y me ayuda, por favor, no entiendo nombres tan técnicos o científicos. Okay. Como mencioné antes, el potasio, el sodio, el fósforo son minerales, ¿verdad? Son parte importante en la alimentación del paciente. El sodio lo conocemos como comúnmente como la sal, ¿verdad? Entonces lo podemos encontrar como la sal de mesa, en los alimentos procesados, enlatados, sopas instantáneas, sopas de sobre, todos estos alimentos son altos en sodio. Sí. El potasio lo encontramos principalmente en frutas y en verduras, ¿sí? Entonces es importante saber cuáles son las frutas y verduras altas en potasio. Por ejemplo, las frutas altas en potasio podemos conocer, por ejemplo, el banano, el plátano también, la naranja, la toronja, son frutas que son altas en potasio. Y como verduras podemos encontrar el tomate y el aguacate, ¿sí? Es que son verduras que podemos saber que son altas en potasio. Y en fósforo, como mencioné, se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, lo que son los huevos, carnes, lácteos. Entonces, un alimento muy característico que el paciente sabe que es alto en fósforo es el huevo, pero no el huevo completo, sino que la yema del huevo. Entonces, la yema del huevo, esa es alta en fósforo, entonces se debe delimitar en la enfermedad renal. También podemos encontrar el fósforo, como mencioné, en alimentos procesados. Entonces todo lo que está procesado va a tener mayor absorción de fósforo en la dieta. Entonces todos los enlatados, alimentos congelados, ¿verdad? Comidas rápidas, todo esto se debe evitar ya que es alto en fósforo. Interesante, ahora tiene sentido, porque yo he visto que en el servicio de cocina de una ERC central, a los pacientes, por ejemplo, una salsita que lleve algún alimento, la hacen con base en chile pimiento, no en tomate. Ahora entiendo por qué no puede consumir el paciente el tomate. Así es, entonces es muy importante al final poder individualizar cada caso, ¿verdad? Individualizar cada caso, pero que el paciente al final pueda aprender a saber cuáles son los alimentos altos en estos minerales para al final restringirlos de su dieta. Totalmente. Súper, yo creo que con eso también respondemos bastante bien esa pregunta, pero nos llega otra que me parece también muy apropiada, porque en el caso de los pacientes renales se ha detectado a través de trabajo social que son personas de escasos recursos o de muy escasos recursos. Entonces la pregunta dice, ¿el aceite de oliva es caro? ¿Qué lo puede sustituir?
Podemos utilizar no únicamente el aceite de oliva para cocinar, sino que podemos utilizar el aceite de canola, que es un poco más accesible, pero el aceite de girasol es una muy buena opción, ¿verdad?, para poder cocinar los alimentos. Como mencioné, no es que necesitamos grandes cantidades, son pequeñas cantidades, principalmente para la preparación de los alimentos, pero que nuestra preparación no sea frita. Perfecto. Gracias, Paulina. Con eso entonces respondemos a las preguntas de la audiencia. Sabes, yo tengo una pregunta que me surge a mí en este momento que estábamos hablando. Está muy de moda este tipo de dietas como el ayuno intermitente. ¿Esto también el paciente renal podría practicarlo a través de una asesoría nutricional o no es adecuado? Nosotros no recomendamos el ayuno intermitente. Es importante saber que el ayuno intermitente ha surgido como una moda, más que todo una moda para un tipo de dieta donde se restringe las horas en las que la persona puede consumir alimentos. Entonces esto no va a ser nada beneficioso para nuestro paciente. Es importante que nuestro paciente esté consumiendo sus 3 tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo, cena, y pueda complementar con refacciones saludables, pero si un ayuno intermitente no es apto para el paciente renal. Ok. Perfecto, gracias, Paulina. Y para finalizar esta conversación que estamos teniendo contigo, me gustaría que nos contaras un poquito de cuáles son los retos que enfrenta el paciente renal. Tú decías un poquito, por ejemplo, en los niños que pueden aburrirse o parecer como que la dieta no es rica. ¿Cómo puede entonces un paciente superar estas dificultades y cuáles son las principales dificultades en la dieta? Considero primero que es importante que el paciente pueda aceptar su enfermedad como tal. ¿Sí? Al momento que el paciente pueda aceptar su enfermedad como tal, va a empezar a hacer cambios en los hábitos de alimentación. ¿Sí? Claro. Pero muchas veces existe este rechazo o el proceso de aceptación de la enfermedad, entonces apegarse a la dieta puede llegar a ser un poco complicado. ¿Sí? También es importante saber, y hemos visto que la dieta es muy restrictiva, ¿sí? Hay mucha restricción de los alimentos y eso puede crear en el paciente de pensar, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Verdad? Son muy poquitas cosas o la dieta es muy limitada. Entonces debemos de ayudar al paciente, orientarlo al saber que en los alimentos que tiene puede crear un montón de platillos saludables, ¿sí? Pero es importante también que su mente pueda estar abierta, que pueda tener una red de apoyo adecuada para poder crear estos platos, ¿verdad? Por ejemplo, como mencioné antes, el paciente no puede consumir la yema del huevo, ¿sí? Pero entonces piensan, bueno, no, ¿cómo lo voy a comer? O solamente lo voy a comer duro, ¿verdad? Entonces así no va a tener sabor, no va a saber rico, pero si empezamos a crear diferentes platillos con las claras de huevo, con un ejemplo tan simple, digamos, podemos hacer envueltos, podemos hacer una torta con las claras de huevo. Entonces es importante que el paciente pueda ir abriendo su mente y creando estos platos saludables. También es importante saber que uno de los retos en la dieta es que estamos rodeados de muchos alimentos, ¿sí? Pasamos por una tienda y hay alimentos que no son saludables, vemos ahí sí que pancartas, ¿verdad? De restaurantes también, ¿verdad? Chucherías, galletas, risitos por todos lados, y esto al final no va a ayudar al paciente. Pero en casa es importante que el paciente pueda tener una red de apoyo adecuada y que su familia lo pueda apoyar, ¿verdad? Que ese núcleo lo pueda apoyar para que tenga los alimentos disponibles. Porque vamos a un ejemplo. Digamos que el paciente no puede consumir X alimento. Pongamos las gaseosas. No puede tomar gaseosas. Pero en casa están siempre disponibles. Sí. Entonces, lo que va a pasar es que el paciente las va a empezar a consumir. Tiene acceso. ¿Verdad? Porque hay acceso. Entonces, debemos, como familiares, poderlos apoyar para que haya esta disponibilidad de los alimentos que ellos puedan consumir, ¿verdad? Porque si lo está disponible, lo va a querer agregar. Entonces, no ser también como un impedimento o como un impedimento para que el paciente no pueda cumplir su dieta, aunque lo quiera. Wow, y ahí también añadiría en esa red de apoyo también a los amigos, a los maestros, a los compañeros de trabajo, compañeros del colegio. Creo que también es importante que nosotros seamos esa red de apoyo para otros pacientes renales. Y bueno, Paulina, la verdad es que
Hemos hablado de muchos temas, tú hablabas un poquito de lo que la mente puede hacer a la hora de aceptar la enfermedad, y por eso es que espere también el próximo capítulo, que vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la psicología y la higiene mental en un paciente renal. La verdad es que ha sido un tema en donde ya aclaramos muchas dudas, no solamente nos enfocamos en las personas sanas o en las personas que aún no padecemos algún grado ya mayor de enfermedad renal, sino que hoy nos queríamos enfocar específicamente en las personas que ya padecen la enfermedad renal crónica y que enfrentan muchos retos a la hora de saber qué voy a comer, cómo voy a preparar esto, qué tengo que quitar de mi dieta, qué añado. Entonces, por eso tuvimos esta conversación. ¿Algún mensaje final que tú quieras dar, sobre todo, bueno, a los pacientes renales de Guatemala, pero también específicamente a esos pacientes que tal vez han marcado tu corazón ahí en UNAERC? Pues principalmente creo que por medio de la educación, por medio de enseñar a los pacientes, nuestro objetivo es poderlos nutrir, que ellos puedan aprender, ¿verdad? Aprender a hacer cambios en su estilo de vida, cambien los hábitos de alimentación, y que estas recomendaciones no solamente lleguen a ellos, sino que se puedan contagiar con todos en casa para poder empezar a hacer cambios en los hábitos de alimentación y al final pues prevenir enfermedades. Sí, buenísimo. Muchas gracias. La verdad es que la nutrición es para eso, para nutrir el cuerpo, para sentirnos bien, no solamente para satisfacer tal vez las necesidades o la gana que hay ahí de comer algo, que ya lo hablaremos también. Hay mucha alimentación por ansiedad de repente, ya lo hablaremos próximamente con nuestro equipo de psicología. Y ha sido de verdad un gusto tenerte acá, Paulina. Qué bonita charla tuvimos contigo. Yo creo que resolvimos muchas dudas de la audiencia que tal vez o no es paciente renal, pero que de repente conoce a algún paciente renal o tiene en casa algún paciente renal. Así que muchísimas gracias, Paulina, por acompañarnos en este espacio. Esperamos que usted también haya disfrutado mucho este episodio y que lo comparta, que es lo más importante. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como UNAERC Guatemala en Facebook, en TikTok y en Instagram. Estamos como @unaerc.gt, y pues saben que este programa lo estamos haciendo en conjunto con el Canal 9 del Congreso de la República. Paulina, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.